Buenas, no se le escucha. Hola, ¿no pueden escuchar por acá? Estoy transmitiendo con audio. No, señor, no se oye por acá. No, no se le escucha a la profesora. Ok, voy para retransmitir. ¿Alguno que me pueda decir? Correcto. Sí, yo ya Sí, ingresé. perfecto. Vamos a dar nada más un momentito por si alguno se une en estos segundos. Como parte de lo que es la revolución industrial, ¿cómo perciben ustedes la revolución industrial? ¿Qué creen ustedes que sea revolución industrial? En dos palabras que puedan poner ahí. Pues tenemos por ahí actualización, automatización, mecanización, tecnología, evolución, una nueva forma de crear. Qué interesante. Cambio radical, cambio de paradigmas. Periodo de transformación, integración, desarrollo, calidad total, avance, mejora, evolución de la industria. Tenemos unas 36 respuestas ya. Y las mayores que nos presentan ahí, automatización, tecnología, cambio. Y vean qué interesante todo lo que ustedes mismos han puesto. Y de todo esto vamos a estar hablando. Inteligencia artificial también sale por ahí. Evolución, innovaciones a futuro. Todo esto, lo que ustedes están informando en pantalla, no deja de ser lo que es revolución industrial. Y la revolución industrial 4.0 y lo que fue la 3.0 y 2.0 y 1.0. Y cuando tengamos la revolución 5.0, probablemente tenga mucho de estos factores. Y si ven, una gran mayoría de ustedes no respondió con cosas necesariamente que involucraran procesos. Si ven, mucho es mentalidad, y eso es lo que es la revolución industrial. Y la revolución industrial, y vean que la pregunta es revolución industrial, no tanto revolución industrial 4.0. Una revolución industrial nos motiva a cambiar, a tener un constante cambio, y eso es lo que estamos viviendo muchísimo ahora. Y sí, bueno, dentro de los mayores, innovación, cambio, tecnología, automatización. Ahí pueden seguir respondiendo y ahorita seguimos así, tomamos la foto, ¿verdad? Para ver cuáles son los mayores comentarios que tenemos. En cuanto a todo lo que ustedes mencionan de innovación, cambio, automatización,
si bien esto va más con una manera de pensar, una manera de poder mejorar las cosas, pero no necesariamente tiene que estar relacionado con tener la última tecnología. No necesariamente nos está refiriendo a eso. Sí que tenemos que tener tecnología, no puedo quitar esa parte, pero es más una revolución mental. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la industria y con los dispositivos médicos? Aquí en el cuadrante superior izquierdo podemos ver un ejemplo de lo que son las válvulas que se utilizan para el corazón. Estas válvulas, pues sí, tienen tecnología, pero muchas de las válvulas que se realizan tienen muchos procesos muy manuales. Y eso no quiere decir que la industria médica que realice válvulas cardíacas esté exenta de lo que es una revolución 4.0. Lo están viviendo actualmente. O en donde tenemos procesos, en donde tenemos máquinas que están en el cuadrante superior a la derecha, en donde tenemos máquinas que pueden estar controladas por PLCs, que pueden estar controladas también por robots, pero pueden tener dentro de su proceso, dentro de su sistema de gestión, procesos que son manuales. O tenemos también una industria en donde podemos tener, que lo vemos aquí en el cuadrante inferior izquierdo, en donde tenemos mucho personal y donde tenemos mucha maquila de dispositivos médicos que nos pueden hacer dispositivos médicos como el que vemos aquí en el cuadrante inferior derecho, como medidas de compresión en la industria, que puede que sean procesos que tengan tecnología y que tengan procesos manuales. Y eso, como hago énfasis, ¿verdad? En que no quiere decir en que no se está viviendo una revolución industrial 4.0 en dispositivos médicos. Si tenemos procesos manuales, si somos muy tecnológicos, si tenemos robots, si están en Bluetooth o lo tenemos por Wi-Fi para poder ver la información a tiempo, todos estamos viviendo de una u otra manera lo que es Revolución 4.0 y tratamos todos de ponernos al ritmo de lo que nos exige cada vez más este mundo tan cambiante en el que vivimos. Como calidad 4.0 y en esta diapositiva que está acá, pues intento como resumir de la mejor manera posible qué es esa calidad 4.0 que estamos viviendo en la industria médica. Si ven calidad 4.0, antes me refiero tal vez a unos 5 años, tampoco es mucho. Cuando nos hablaban de calidad, pues hablábamos nada más de un sistema de gestión de calidad en donde nos hablaban de la norma ISO 9001 y hablando de industria médica la ISO 13485 y nos hablaban de la FDA. Se sigue hablando de eso, pero calidad involucra mucho y en el video de bienvenida, pues una persona hablaba de que calidad somos todos. Pues sí, realmente sí, porque si bien calidad tiene que estar integrado en todos los sistemas que tenemos en una industria, donde claramente sí, tenemos que tener una administración, una muy buena administración de la gestión del sistema de calidad, liderazgo y estrategia, información y comunicación, talento y cultura, procesos, monitoreo de esos procesos, cumplimiento, mejora y desempeño y proyectos. Y es parte de lo que vamos a estar viendo ahora con cada uno de estos rubros. Pero calidad 4.0, y aquí hay muchos autores que ustedes van a encontrar que les hablan de calidad 4.0. Muchos de estos gráficos que se presentan hacen la diferencia en lo que pertenece a procesos, en lo que pertenece a tecnología y lo que pertenece a personas. Calidad 4.0, desde el punto de vista a cómo se ve en la industria, calidad 4.0 no puede estar tan marcado que unos pertenecen a personas, otros pertenecen a procesos y otros pertenecen a tecnología. Realmente eso viene totalmente integrado dentro de lo que es el sistema de calidad 4.0, involucrando a todos estos procesos. Todos están totalmente integrados, con personas, con tecnología y con procesos. Entonces, vamos a ingresar nada más a Mentimeter para otra pregunta.
Y aquí podemos ver también cómo la foto de cómo quedó, ¿verdad? Tenemos tecnología, innovación, cambio, automatización. Y pues la siguiente pregunta que está por acá es, ¿cómo ven ustedes calidad 4.0? Ahí pueden responder dos. Calidad 4.0, ¿ustedes qué creen que involucra? Que involucra más a las personas, a los procesos, a la tecnología. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué involucra más lo que es calidad 4.0? ¿Nos involucra más tecnología? ¿Nos involucra más procesos? ¿O involucra más a las personas? Están como muy divididas las respuestas todavía. Pareciera que un poco más las personas, pero no tanto. Ok, si ven, qué interesante, porque con las con las respuestas que ustedes dan, sea como sea, la respuesta, sea cual sea la respuesta que hayan dado, ¿verdad? Porque todos estábamos dando dos respuestas. Pareciera que está bastante parejo y no deja de ser muy alejado de lo que es la realidad. Todo tiene que ser integral, pero lo que me gusta mucho de las respuestas que ustedes están dando es que las personas siempre están ahí y es parte, o sea, sin las personas no podemos llegar y mover una revolución industrial. No es que solamente son robots o que nos van a sustituir, ¿verdad? Que es lo que siempre se habla, que los robots nos van a sustituir. Y pues no dejan de ser personas las que crean esos robots, ¿verdad? Entonces, es la mentalidad que tenemos que ir cambiando para poder ser innovadores cada vez más. Y parte de la innovación, pues, es una de las charlas que ustedes van a estar recibiendo por parte de Luis Benavides, pero la innovación, lo que es el cambio de mentalidad, no nos lo da necesariamente la tecnología, lo damos nosotros como personas y eso nunca se tiene que olvidar. Y pues sí, bastante equitativo, ¿verdad? Lo que fueron los porcentajes, le dimos un 37% a las personas, a la tecnología un 35% y a los procesos un 29%. Casi que me atrevería a decir que si una encuesta así se hubiese hecho cuando teníamos todo el boom de las ISOs, probablemente procesos hubiese sido un mayor porcentaje y tecnología un menor porcentaje. En cuanto a lo que es el sistema, todo este diagrama que tenemos toda esta figura que tenemos de lo que es la calidad 4.0 en dispositivos médicos, quería mostrarles un poco de qué es lo que se habla. Cuando hablamos de lo que son cada uno de los procesos que involucran calidad 4.0 en dispositivos médicos, se ha cambiado muchísimo la mentalidad, no solamente ya un cumple o no cumple, como nos dice una ISO 9001, seguimos teniendo lo que es cumple o no cumple, se nos sigue poniendo observaciones, se nos sigue poniendo recomendaciones, pero ahora hablamos, hay muchísimas evaluaciones más que tenemos dentro de la industria que nos hablan de un nivel de madurez. Entonces no es tanto si uno cumple o no cumple, sino qué tan madura es mi industria en cuanto a lo que es cada uno de los rubros que me está exigiendo. Entonces, en cuanto al nivel de madurez, generalmente se habla de 5 niveles y las evaluaciones en las que yo he participado, pues todas hablan de 5 niveles. Y los 5 niveles los pueden ver ahí en cada una de las diapositivas. En donde antes hablábamos de una armonización de procesos, que eso nos hablaba mucho la ISO, ¿verdad? Empezamos a hablar del uso de los sistemas, porque no solamente tenerlo en papel, sino hacer un uso activo para después pasar a lo que es una conectividad entre los diferentes sistemas que tenemos. Y para poder tener después procesos que sean dependientes y, por último, procesos autónomos. Y con la industria médica, pues me atrevería a decir que procesos autónomos no existen aún. Todavía estamos en el continuo conocimiento de cómo hacer nuestros procesos más autónomos, que no sean tan dependientes de las personas.
que si se nos olvidó algo dentro de un procedimiento, que de alguna u otra manera tenemos lo que son sistemas Pocayoke, que tenemos bien implementado toda la parte del Lean Six Sigma para poder hacer nuestros procesos más autónomos y que no sean tan dependientes de poder seguir un procedimiento. Se ha logrado, sí, se ha logrado con procedimientos, pero no en una totalidad. Con liderazgo y estrategia, y no sé si se aprecia bien aquí en esta imagen, pero son como unas manos que están cubriendo lo que es estrategia. En liderazgo y estrategia se ha evolucionado cada vez más a que la estrategia es de todos. Y pues es algo que lo vemos mucho en libros, pero que eso se viva activamente es otra cosa. En lo que es liderazgo y estrategia, hablamos de una madurez en donde al principio podemos tener todavía industrias en donde no se tiene conocimiento de las políticas, no sabemos cuál es la misión, la visión, y con esto traducido un poco más con nuestro trabajo diario, no sabemos ni por qué estamos haciendo las cosas. Las hacemos, pero no sabemos ni por qué, las piden y el que no la pide tampoco sabe ni por qué. Y de ahí empezamos a evolucionar un poquito más a por lo menos conocer qué es lo que hace la empresa. En cuanto a estrategias todavía es muy dado en muchas industrias que la estrategia es hecha por la alta gerencia. A nosotros nada más nos dicen cuáles son los objetivos y ya. Pero dentro de esta estrategia hecha por la alta gerencia, si se tiene lo que es un benchmarking, si se tienen reuniones de comunicación, que sería estar en este tercer nivel, podemos evolucionar a un cuarto nivel en donde podemos hacer la estrategia todos, en donde al decir todos me refiero a todos dentro de la organización y por ahí tal vez pues a muchos les han enseñado tal vez de lo que es el FODA, lo que es la voz del cliente, todo eso aplica a la hora de hacer una estrategia y todo lo que ustedes están aprendiendo es súper valioso para que ustedes lo lleven a la práctica. Si ustedes no llevan lo que están aprendiendo en la UTN a la práctica, nos empezamos a quedar en una revolución mental como si fuese de la primera revolución industrial. Cada vez tenemos que irnos innovando, conociendo más, leyendo cada vez más y tratar siempre de ser innovadores, porque al poder ser innovadores y al aplicar todas las herramientas que la UTN les está dando a ustedes ahorita, es donde podemos llevar a este nivel de madurez un poco más alto de lo que tienen las industrias en las que ustedes van a trabajar a futuro. Si nosotros absorbemos lo que es la voz del cliente, si tenemos políticas de puertas abiertas, si tenemos lo que es los check-ins o los unos a unos, en donde damos retroalimentación, en donde no solamente recibimos retroalimentación, sino que damos retroalimentación a compañeros, si no tenemos el temor de darle retroalimentación a un jefe incluso, vamos madurando dentro de la industria, porque una cosa es que se nos evalúa a nosotros con nuestro nivel de madurez y otra cosa es que se evalúa la industria con el nivel de madurez de la industria. Y con esto pues no es más que poder enfrentar y poder realizar planes de mejora conforme lo que vayamos viendo, que es esta revolución 4.0. Y todo esto, lo que es liderazgo y estrategia, lo que están buscando ahora todas las industrias es ser el mejor lugar para trabajar, tener los mejores atractivos, los mejores beneficios para lo que es el nuevo personal. Y todo esto en cuanto a liderazgo y estrategia. En cuanto a información y comunicación, y que es un rubro muy importante dentro de lo que es industria médica 4.0, en lo que es la revolución en dispositivos médicos con 4.0, se cree mucho o se piensa mucho que todo es mucho de tecnología. Y si ven, ustedes mismos respondieron, o sea, revolución me implica lo que son
personas, lo que es la parte de tecnología y lo que es la parte de procesos. Esos tres están totalmente conectados. Si desconectamos alguno de esos, no llegamos a tener un nivel de madurez en la industria. Entonces, información y comunicación no lo pensamos nada más como algo tecnológico. También tiene que estar involucrado lo que son los procesos. Si no tenemos un proceso adecuado, no vamos a hacer un buen uso de las herramientas tecnológicas, y si no tenemos ese conocimiento de la gente, tampoco vamos a tener un buen uso. Y en este nivel de madurez, tal vez aquí ustedes les han hecho saber, ¿verdad? O han visto en las industrias que cuando se implementa, y hablando de calidad, que cuando se implementa calidad y estamos hablando de implementar una ISO, pues de una vez hay mucha resistencia al cambio. Y una de las mayores resistencias que tiene lo que es la implementación de una norma es que mucho es papel y que hay mucha documentación. No necesariamente tiene que ser así. No necesariamente una implementación de una ISO tiene que requerir demasiada documentación. Nos pide evidencia, sí, pero con este nivel de madurez dentro de la industria, lo que es pasar de uso de papel a tener, por ejemplo, procedimientos en papel, a tenerlos como acceso desde una tablet o desde una computadora, pues eso cambia lo que es nuestra información y nuestra comunicación. No tenemos que pensar que todo lo tenemos que tener en papel para poder evidenciar algo. Y parte de las enseñanzas que nos ha dado también el COVID, cuando antes en la industria no se pensaba jamás que alguien pudiera firmar un documento de manera electrónica, ahora es lo más normal, porque el COVID, de las cosas lindas, por así decirlo, de las cosas muy positivas del COVID, es que el COVID ha sido uno de los mayores, el mayor impulsador tal vez de lo que es la revolución 4.0, irónicamente. Y este uso de computadora y comunicar según sea necesario, que es lo que vemos de que cómo salieron los indicadores, entonces uno lo comunica, pero no una comunicación activa. Lo que tenemos, eso sería el nivel 2. En un nivel 3 estamos viendo ya lo que es la recopilación de los datos para poder analizarlos y poder comunicar eso en reuniones. De poder analizarlos, y aquí, pues muy importante el uso de Minitab, de Excel, ¿verdad? O de otras herramientas de análisis estadístico que ustedes pueden aprovechar en la UTN. Pero más allá de lo que es recopilar datos para poder analizarnos, la industria cada vez nos exige más de cómo podemos tener esa información más a la mano. De hacer reuniones de comunicación, tal vez de manera trimestral o mensual, pasamos a comunicaciones mensuales, a comunicaciones semanales, a tener los datos disponibles para el análisis. Y a datos disponibles para el análisis me refiero a que no tenés que llegar y de papel pasarlo a un Excel para después analizar los datos, no, sino que de una vez registramos los datos de manera electrónica. Y por último, un nivel de madurez 5, una industria madura, se refiere a que puede tener en su comunicación un adecuado sistema de escalamiento, sabe qué escalar y cuándo escalarlo y a quién escalarlo. Que no estamos en el legítimo apaga incendios, que en el sistema de escalación también se nos permite lo que es mejorar los procesos de manera adecuada, que podemos tener una comunicación inmediata de todo lo que está pasando. Y aquí tener lo que es la información disponible con un clic o dos. Y si ven en esta imagen que está acá, en la que está central, pues ahí está un celular. Es a propósito, porque si yo no puedo tener la información con un clic o dos, o si yo no puedo enviar la información por un WhatsApp o al celular, todavía no estoy en ese nivel de madurez, todavía me falta más, porque si necesito ingresar a una computadora, ingresar mi usuario, mi contraseña y acceder a ciertas ventanas para poder llegar a la información, tengo la información ahí, sí, y muy bien, pero no es lo que está esperando la industria. La industria es que cualquiera desde el celular pueda acceder a la información que está necesitando sin tener que ver más.
No sé si de casualidad hay preguntas en el panel como para hacer una pausa ahorita o si continúo con la presentación. Buenas, Raquel. Tenemos una pregunta, si quieres y creo que va muy del tema, entonces podemos hacerla aquí. ¿Cuál es la importancia del proceso académico versus el proceso productivo? En otras palabras, ¿cómo la UTN puede ser parte clave de este proceso? Sí, muchas gracias por la pregunta y pues la UTN es clave. Lo que busca cada vez más la industria es personal que esté formado. Lejos de buscar operarios, ¿verdad? Dentro del proceso de manufactura, lo que se busca más es que las personas tengan un conocimiento muy alto, se les exige cada vez más ese conocimiento muy alto acerca de cómo se maneja la industria. Y todo lo que ustedes ven dentro de la UTN, dentro de sus carreras, todo aplica. Y el que todo aplique, puede que ustedes lleguen a una industria en donde, por ejemplo, en lo que es la parte estratégica, no manejen ni siquiera un FODA. Pero si ustedes vieron en algún curso, en una clase, así lo hayan visto, en 15 minutos lo que es el FODA, tienen que aprovechar muchísimo el conocimiento que sus profesores les transmiten día a día, porque eso en algún momento a ustedes les va a servir. Si en una diapositiva les explicaron lo que es la voz del cliente, por favor pongan mucha atención y siempre hagan muchas preguntas a los profesores, porque después uno llega a la industria y uno está solita, ¿verdad? Es todo el conocimiento que uno tiene la que tiene que estar aplicando. Entonces, pues la UTN es sin duda alguna clave en cada uno de sus cursos de cómo pueden ustedes estar implementando pues, todos los temas referentes a calidad y a producción. Sí, no sé si dejé clara la respuesta o... Excelente, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y en cuanto a esta industria, 4.0, tenemos la parte de lo que es talento y cultura. En cuanto a talento y cultura, y si ven aquí, se nos sale un poco de la estructura que tenemos de pensamiento en cuanto a es calidad, porque todo lo que está aquí involucrado involucra calidad. Pero en este talento y cultura, nosotros como dueños de área de calidad, de producción, todo esto está involucrado. Y si ven el talento y cultura, una de las palabras clave, que esto también lo vemos como parte de las carreras. Tenemos lo que es entrenar según se requiera, que si tengo una necesidad dentro de la industria, entreno según se requiera, no le doy un plan de inducción a lo que es el personal, lo entreno en cosas para lo que es su tarea y punto. En un nivel de madurez 2, en donde tenemos descripciones de puesto y necesidad de entrenamiento. Un nivel de madurez 3, en donde conocemos más lo que estamos haciendo, sabemos para qué se está usando. Mi trabajo no es muy reconocido, pero existen tal vez lo que son programas de compromiso que me hacen a mí comprometerme un poco más con la empresa. No solamente que voy a trabajar, sino que se genera un ambiente de trabajo y un ambiente de trabajo favorable, ¿verdad? Tenemos en un nivel 4 lo que es la mejora continua frecuente, retroalimentación global, un conocimiento y vivencia de lo que es la estrategia que se implementó para la planta. Y ya un nivel 5 nos habla de una mejora continua constante, totalmente alineada con lo que es la estrategia, un reconocimiento constante y con esto también un mejor lugar para trabajar. Y con esto el mejor lugar para trabajar, no lo mencionan las siguientes, pero el mejor lugar para trabajar es estar en un nivel de madurez 5, que todo ese talento que está actualmente a nivel nacional se pueda atraer para la industria. En la parte de procesos, que esto es lo que nos habla mucho, lo que son las ISOs, ¿verdad? La parte de procesos acá, si ven en esta diapositiva, no me habla únicamente de tener procedimientos. Me habla de mucho más que eso, me habla mucho más que lo que es tener un procedimiento o lo que es tener un sistema de gestión.
En un nivel de madurez 1, que no tenemos la capacidad clara de la planta, que no sabemos cuántas máquinas ocupamos, cuántas personas ocupamos dentro de la planta, que no sabemos el flujo del material, no tenemos niveles de inventarios ni de safety stock de lo que son los inventarios, no tenemos tampoco lo que es la capacidad incluso física de la planta, de cuántos metros cuadrados ocupa para poder operar el producto que está necesitando el cliente. Cuando pasamos a un nivel 2, pasamos más a ser un poco más correctivos, y a un nivel 3 en donde tenemos mantenimiento preventivo, donde tenemos diagramas de flujos de proceso. Y aquí con la pregunta que hacían, cuando vean diagramas de flujo de procesos, pues pónganle mucha atención, ¿verdad? Porque los diagramas de flujo de procesos son claves para poder tener procedimientos claros dentro de nuestra compañía y poder transmitirlos al personal. Hablamos también de que existe un Value Stream Map, y aquí pues muchas industrias ni siquiera tienen un nivel 3 porque no tienen un Value Stream Map donde pueda mapear yo todo lo que es el flujo del proceso. Después, bueno, lo que es un nivel 4, mantenimiento predictivo, tener indicadores claves de saber cómo yo puedo controlar mi proceso, de cómo puedo mejorarlo también. Y en un nivel 5 se habla de mejora continua en toda la organización, y en toda la organización me refiero a cada uno de los departamentos, no solamente pensar en el departamento de producción, como siempre es pensado, ¿verdad? De mejorar lo que es el yield, lo que es el throughput. O sea, no nos referimos solamente a eso, sino mejorar también lo que son los procesos de finanzas, de recursos humanos, procesos que generalmente no vemos dentro de un todo como la industria. Generalmente se habla de producción, pero es trabajar esa mejora continua en toda la organización. Y fábrica visual, que es uno de los conceptos del Lean Six Sigma. Fábrica visual se refiere a poder visualizar en cualquier momento, y tal vez aquí voy también con el clic, ¿verdad? Que con un clic o dos podamos ver el estado de cómo está nuestra industria ahorita, qué es lo que tenemos en rojo, qué es lo que tenemos en verde, en qué está trabajando la industria ahorita. A todo eso se refiere a fábrica visual. Y en cuanto a monitoreo de procesos, esto está en continuo cambio. Cada vez se nos ofrece más en la industria, pues, suplidores que han desarrollado mucho este control de procesos, y en donde tal vez muchos se quedaron es incluso en un nivel 1, en donde tenemos una inspección, y en un nivel 2, en donde tenemos un intervalo de inspección. Pero la industria ha evolucionado muchísimo más, en donde ya empezamos a tener un conocimiento de lo que es la integridad de los datos, y eso, parte de eso ustedes lo van a estar viendo en una de las charlas, todo lo que es Big Data, ¿verdad? Todo lo que esto que se refiere, poder tener una vivencia de esa integridad de los datos, de que tengo que hacer y parte de una de las frases que decían en el video de bienvenida, ¿verdad? De lo que es hacer las cosas bien, aun cuando nadie me está viendo. Todo eso se refiere a integridad de los datos. En donde tenemos auditorías, en donde hacemos Gembas, y Gembas es ir a ver lo que se está haciendo en el lugar de los hechos. A un nivel 4, en donde hablamos de plan de calidad, de tener un control estadístico de proceso, y aquí es donde también se ocupa, como de parte de ustedes, como futuros profesionales, que tengan una muy buena base estadística. El tener una muy buena base estadística les da una ventaja increíble en lo que es la industria. Entonces, por favor, no dejen de lado, ¿verdad? Cualquier aprovechamiento que ustedes puedan tener con los profesores en cuanto a ese conocimiento, es el poder absorber todo ese conocimiento estadístico es sumamente clave. En el nivel de madurez, en lo que son los registros electrónicos, es poder monitorear los procesos de manera electrónica. Pero en este nivel de madurez, en el 4, encontramos lo que es poder controlar los indicadores tardíos. O sea, y en indicadores tardíos me refiero, por ejemplo, a que sabemos controlar lo que son las quejas de los clientes, tenemos los indicadores de eso, pero no prevenimos cuando viene una queja de cliente, porque no estamos siendo eficaces en controlar en todos esos indicadores líderes que tenemos. Entonces, en un último nivel tenemos lo que es el control de esos indicadores líderes, el poder vivir y respirar lo que es el plan de calidad en toda la organización,
y poder tener 0 defectos, que es un concepto pues que tenemos desde hace muchísimos años, ¿verdad? Lo que es la parte de 0 defectos, pero lograr una madurez para poder tener 0 defectos involucra todo esto y muchísimo más. Y en cuanto a cumplimiento, en cumplimiento muchas veces se nos refiere como auditorías, que tenemos que cumplir o no cumplir. Y les mencionaba al principio que la industria no nos está viendo ya tanto como que cumple o no cumple, como que tiene observación o no tiene observación. No es necesariamente eso. Sí, dentro de un nivel de madurez, por ejemplo, en el nivel 1, podríamos tener como observaciones muy críticas en lo que son auditorías externas, y eso quiere decir que estamos viviendo viviendo como el día a día, nada más de manera reactiva. En un nivel 2 tenemos auditorías internas y tenemos una planificación de esas auditorías. En un nivel 3 tenemos auditores líderes activos dentro de la empresa, se están formando cada vez más lo que son los auditores internos, auditores líderes, personas que nos puedan dar dentro de la misma compañía esa retroalimentación constante que estamos necesitando. Tenemos también un entrenamiento constante en lo que son las regulaciones y comunicación de observaciones a lo que es la alta gerencia, que nada más lo que es el staff se ha comunicado de estas observaciones. Pero si bien en un nivel de madurez 4, esa comunicación de observaciones que sea comunicada a todos, que todos podamos saber y entender lo que es una observación en una auditoría y qué podría implicar eso para la industria. Tener un conocimiento de producto y no solamente un conocimiento de para qué se usa, sino cuál es el riesgo de que desde mi punto de vista puedo estar haciendo, puedo llegar a hacer mal y cómo puede repercutir eso en lo que es el paciente en la industria médica. Una revisión continua de sistemas es parte de este nivel de madurez, que continuamente nos estemos revisando, estamos retando ese status quo que necesitamos que se esté revisando dentro de las industrias para ser cada vez más competitivos. Y un nivel de madurez 5 en donde tenemos 0 repeticiones en observaciones o incluso 0 observaciones, que tengamos toda la información al alcance y el involucramiento del personal de todas las áreas en auditorías. No sé si de casualidad hay alguna otra pregunta que se pueda abordar ahorita. Buenas, sí, tenemos dos preguntas. Nos pregunta Alonso Naranjo, ¿cómo ha mejorado el impacto positivo del COVID en un proceso médico? Ok, en un proceso médico, tal vez hay en un proceso en la industria médica. ¿Se aclaró ahí la pregunta? Creo que él hace referencia exactamente a eso, a cómo el COVID ha impactado en general en la industria o los procesos médicos como tal. Pues, ok, sí, muchas gracias por la pregunta. Ha sido un cambio lindísimo y sé que es raro, o sea, porque yo uso mascarilla todos los días cada vez que voy a la industria médica, pero y cada vez que vamos al súper, ¿verdad? Todos. Pero ha sido un cambio muy bonito, realmente ha sido un cambio lindo, porque el impacto positivo que ha tenido muchísimos cambios positivos, muchísimos, porque cuando veíamos algo negativo dentro de la industria, se convirtió en algo que más bien disparó lo que fue esta revolución industrial de la que se habla, ¿verdad? Es una revolución industrial que no la terminamos de entender, cada vez aprendemos más, y el COVID nos vino a enseñar muchísimo más. Les cuento, por ejemplo, que una de las cosas que vino a cambiar fue la parte de calibración y mantenimiento. En calibración y mantenimiento, pues tenemos suplidores, personal externa que realiza la parte de calibración y realiza la parte de mantenimiento. No todos los equipos se calibran, no todos los equipos se les realiza un mantenimiento por parte de personal capacitado en la industria. Y parte de lo que vino a cambiar es que cuando se dio el COVID, como anécdota les comento que estaba un suplidor calibrando un equipo y en eso era un viernes y
en eso ya dan el gran comunicado por parte del gobierno, ¿verdad? Del COVID, que ya lo veíamos venir, pero el comunicado del gobierno que se dio un domingo fue muy fuerte en cuanto a todas las medidas que se tenían que tomar. Este suplidor era de Italia. Entonces, lo que hizo, y tenía como un mes de estar en Baxter, entonces lo que hizo este suplidor fue irse inmediatamente. Tenía que hacerlo, o sea, tenía que hacerlo. Y parte de lo que se reaccionó dentro de la industria fue poder realizar lo que es la calibración o realizar el mantenimiento de manera virtual. Entonces, pues un impacto muy positivo, sí, porque se demuestra que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Y parte de lo que ustedes contestaron en Mentimeter.com, ¿verdad? O sea, pensar diferente es lo que nos hace evolucionar dentro de esta revolución industrial. Entonces, pues, es una de las cosas muy positivas que ha dejado en la industria, el poder mejorar, que no tenemos que estar presentes para poder realizar eso, o que no tenemos que para firmar un documento, no es que lo tenemos que firmar en papel, abrir la tapa del escáner, escanearlo y enviarlo por un correo electrónico, no necesariamente, o sea, lo podemos firmar de manera digital, todo eso lo han ido a cambiar muy bonito. Y la parte también de poder trabajar desde la casa también ha sido algo que ha mejorado esta parte de Best Place to Work, de mejor lugar para trabajar. Y había otra pregunta, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Peter Trejos. ¿Consideras que las universidades que no migren al uso de software y la tecnología en sus cursos como parte de su enseñanza quedarán retrasadas con respecto a la industria? Pues habría que ver como qué tipo de software. Por ejemplo, esa pregunta es un poco difícil de responder, y lo que lo hace difícil es que las industrias están migrando cada vez más a nuevos softwares, y siempre se está en continuo conocimiento de qué es lo que están manejando otras industrias para poder mejorar sus mismos softwares. Entonces, en cuanto a softwares en sí, hay que tener una actualización constante, pero yo diría que tal vez tener lo básico que está necesitando el estudiante. Por ejemplo, hay muchos sistemas que se manejan en la industria, hay sistemas que ni se ven en la universidad, y es hasta que llegamos a la industria que nos damos cuenta que existen ese tipo de softwares. Tal vez no tener el software, diría yo, no es como lo más imprescindible, sino el tener el conocimiento de qué es lo que está manejando la industria, y considero que la UTN, en lo que está realizando ahorita, ¿verdad?, que es esta Semana de la Calidad, son momentos que se tienen que aprovechar muchísimo, porque es ahí donde ustedes pueden ver qué otras cosas están haciendo. ¿Qué otras cosas están haciendo en la industria fuera de lo que siempre nos están enseñando, ¿verdad? Porque una cosa es lo que nos enseñan en la U y otra cosa es a la que nos enfrentamos. Y la universidad, sin duda alguna, nos da la base que estamos necesitando para estar continuamente en reto con lo que nos da la industria. Pero se los digo desde mi punto de vista y de manera muy personal, para mí la industria médica es una continua universidad. A veces uno siente como si no hubiese salido de la U, porque a pesar de que en algún momento, bueno, llega algún punto donde le podemos exigir mucho a la U, y sí, tenemos que exigirle, cuando entremos a la industria se nos va a exigir mucho a nosotros, y nosotros vamos a ser las personas que va a tener que darle el paso a lo que es la industria, quienes vamos a tener que decir a la industria cuáles son los mejores sistemas o cuáles son los mejores softwares a utilizar, lejos de que alguien nos lo diga a nosotros. Entonces, tal vez incentivarlos a ustedes, ¿verdad?, a que estén en esa continua lectura, ese continuo conocimiento, esa continua educación, que la universidad sí nos lo da mucho, pero tendríamos que quedarnos 5 años más, y yo sé que no van a querer eso, ¿verdad? Lo que queremos es ya trabajar. Tendríamos que quedarnos como continuamente dentro de la universidad, pero se les aseguro que entrando a la industria van a seguir como si estuvieran en la U, porque vamos a seguir en continuo conocimiento siempre. Y eso es lo bonito de esta revolución industrial. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Sí. De Walter Ortiz. ¿Cómo se ve influenciado los TPMs, mantenimientos productivos totales, con la industria 4.0 y la próxima 5.0?
¿Se ha logrado observar dentro de los nuevos equipos un efecto directo en la misma? Ok, muy interesante. Muchas gracias por esa pregunta. Muy interesante porque lo que es TPM, TPM nos habla de una manera de poder, si lo vemos en papel, ¿verdad? Nos habla de fórmulas, tenemos el OEE, tenemos otros indicadores que nos puede hablar de cómo manejar el mantenimiento dentro de lo que son las industrias. Pero nada de eso nos va a servir, y aquí tal vez voy a este triangulito, si no tenemos tecnología, si no tenemos procesos y si no tenemos personas. Dentro de lo que es TPM, se puede ver muy bonito en papel, pero llevarlo a la práctica, pues es otra cosa totalmente. Si tenemos, y hablando de TPM, si tenemos un cálculo de OE, y parte de lo que se ha ido presentando, si lo hacemos de manera manual, nos estamos quedando un nivel de madurez probablemente 2 porque tenemos un OE, pero si lo llegamos al nivel de poder ver el OE en pantalla, en vivo, y poderlo ver, voy de nuevo al celular, poderlo ver desde el celular en cualquier momento, lo que son los indicadores de TPM que tiene la planta, estoy en un mejor nivel de madurez. Y con esto, pues, lo que es esta revolución 4.0, lo que debería de permitir es que las industrias puedan llegar a una correcta gestión de mantenimiento a ese sistema de madurez 5. Y con esto, como les decía, no es un cumple o no cumple, ¿verdad? Es ver qué tan maduro es el sistema, y si alguno de ustedes se enfrenta a futuro a TPM, a una gestión de TPM en la industria, busquen ustedes cómo pueden ustedes llevar a la industria a ese nivel de madurez en cuanto a manejo de TPM. Pero en lo que es Revolución 4.0, básicamente se refiere a eso, a poder tener todo lo que son los indicadores de mantenimiento visibles en el momento, al alcance de la mano. Perfecto, muchas gracias. Creo que estamos un poquito pasaditos de tiempo, ¿verdad? Pero me quedan nada más unas 2 diapositivas. Adelante. O estamos como justo con el tiempo, a las 7:15. Sí. Estamos para terminar a las 7:15, correcto. Sí, muchas gracias. Y bueno, para terminar de contarles un poco de Industria 4.0, tenemos la parte de mejora y desempeño. Mejora y desempeño de lo que son nuestros procesos, en donde no tenemos medición, no tenemos un control, y donde nos vamos moviendo cada vez más, en lugar de ser reactivos, poder prevenir y llegar en algún momento poder y predecir, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera con todos estos niveles de madurez? Que tenemos un conocimiento de un sistema de análisis causa raíz, que hacemos planes de acciones, pero le extendemos las acciones, ¿verdad? A movernos a un nivel 3, en donde podemos tener unas acciones al día, en donde podemos recolectar datos, en donde tenemos métricas y responsables de esas métricas. No solamente que existen las métricas, sino que sabemos quién maneja esa métrica. A un nivel de madurez 4, en donde la métrica de los procesos es visualizada por todos en la organización, y donde, y vieran que sí se llega a este punto, pero en donde somos capaces de ponernos nosotros mismos acciones, en donde decimos, bueno, se ocupa mejorar este proceso, se ocupa mejorar este indicador, ok, yo colaboro con esa acción, en donde empezamos a ser un poco más colaboradores. Y un nivel de madurez 5, en donde tenemos un trabajo activo para mejorar las métricas, en donde tenemos una fábrica visual que permite identificar no solamente esos indicadores, sino saber en dónde podemos tener una mejora continua, en dónde podemos realizar un Kaizen, en dónde podemos hacer un proyecto de mejora para poder mejorar indicadores dentro de la planta. Y por último tenemos lo que es el manejo de proyectos. El manejo de proyectos, y aquí es donde tenemos los conceptos, por ejemplo, de un Gantt, ¿verdad?, que nos enseñan en la U. El manejo de proyectos, no tenemos un estimado de lo que son los proyectos, de cuántos tenemos en la industria, de que cada quien hace proyectos a como crea que es mejor hacer proyectos. En un nivel de madurez 1, en un nivel de madurez 2, se nos habla de que existe por lo menos un control para algunos de los proyectos, no para todos, y no tenemos una estrategia clara. Un nivel de madurez 3, en donde se sabe
la estimación de los costos, del riesgo, de la duración, de los responsables, de los milestones, de las actividades, de todas las actividades que tenemos dentro de nuestros proyectos, para cuándo están y que los estemos cumpliendo a tiempo. A un nivel de madurez 4, en donde tenemos un sistema de proyectos, en donde podemos hacer una priorización de proyectos, incluso algunos proyectos le podemos decir que no, que ese proyecto no puede ir de acuerdo al análisis que nos da del retorno sobre la inversión que tenemos sobre ese proyecto. Y un nivel de madurez 5, en donde todos los proyectos siguen un estándar. Y si vemos, bueno, esto es lo que tenía para presentarles y para hoy todo lo que es cómo lo está viviendo la industria ahorita. Y pues no sabemos cuándo vaya a terminar esta industria 4.0, ¿verdad? Pero después veremos la foto de cómo quedó industria 4.0 y a qué se refería todo esto que llamamos industria 4.0, pero es muy lindo, es muy bonito estar viviéndolo, que tengamos tan actualizado esto y que todos nosotros aquí presentes en esta charla estamos viviendo esa revolución 4.0. Entonces los invito pues a seguir leyendo, a seguir estudiando y a poder siempre mejorar ustedes como profesionales, como personas, y tratar también de mejorar con eso y dar siempre feedback continuo y de estar mejorando. Diría que no solamente en los procesos dentro de la industria, antes de mejorar los procesos, siempre ocupamos mejorar como nosotros como personas. Entonces, pues que seamos siempre colaboradores, ¿verdad? Que manejemos esa valentía de poder expresar lo que están necesitando otros compañeros dentro de nuestro trabajo que expresemos, para poder crecer todos juntos como personas, como industria, y lo que está necesitando muchísimo Costa Rica ahora, que crezcamos como país ya en tiempos tan extraños que estamos viviendo, pero de todo le podemos sacar algo bueno. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho a la UTN por este espacio, y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Raquel. Una pregunta más, si tenemos chance. Nos consulta, ¿cuáles tipos de software estadístico se utilizan en la industria 4.0 que debería utilizar la universidad, a tu parecer? Bueno, es que industria 4.0 y de 3.0, Minitab ha sido lo mejor que se ha estado utilizando, pero con esto es que estadística involucra varias cosas, no solamente es análisis estadístico que nos puede dar un Minitab, sino que también tenemos muchas herramientas, y por ahí también pueden investigar más de las herramientas que nos da Microsoft 365. Microsoft 365, lejos de ver con qué analizar con un software como Minitab o algo, ¿verdad? O como con Excel también, que es sumamente válido, también explorar qué otras herramientas nos están dando. Tenemos, por ejemplo, Power BI, que Power BI no deja de comunicarse con servidores SQL o con Excel, para poder analizar todos esos datos. Entonces yo perfectamente puedo tener una base de datos en Excel que la estoy analizando con Power BI sin intervención de Minitab. Pero también dentro de la industria se me exige que yo tenga ese conocimiento de Minitab, ¿verdad? No lo puedo dejar de lado. Pero la industria cada vez va entendiendo cada vez más cómo podemos hacer ese análisis estadístico que la combinación de Excel y Power BI podría ir dejando obsoleto Minitab, pero yo creo que serían cosas que en el camino estaríamos viendo. En el camino estaríamos viendo cómo esa revolución que se habla en dispositivos médicos se traslada a revolución en universidades, en donde tal vez ocupemos que se nos hable de un Power BI, y un Power BI dentro de unos, creo yo que dentro de unos 3, 4 años, es como si estuviéramos abriendo un archivo en Word, ¿verdad? Debería de ser tan fácil como eso. Entonces, considero yo que es estar estudiando cada vez más de qué es lo que nos está ofreciendo la industria, que busquemos en internet acerca de Power BI y de ahí busquemos información de cómo se analizan estos datos. Tal vez mi mensaje es, no nos esperemos tanto a que la 1 lo dé,
busquemos nosotros siempre, o sea, busquemos nosotros siempre, porque a fin de cuentas, cuando lleguen a la industria va a depender de ustedes y no tanto de una... De acuerdo. Raquel, agradecerle eternamente por esta charla, es muy enriquecedora. Hay más de 185 personas conectadas a través de 4 links que tenemos para poder llegar a los estudiantes de IPRI y IPC. Me enorgullece darle este agradecimiento y si fuera presencial solicitaría un fuerte aplauso para usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer de estar aquí con ustedes y cuenten conmigo. Que pasen muy buena amable, noche. gracias. Igual. Seguidamente, le damos la bienvenida a la señora Esmeralda Bridgeton González. Actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Junta Directiva de Protección Social. Durante este periodo ha liderado procesos en el marco gobierno corporativo, incluyendo procesos de transformación tecnológica e innovación estratégica para enfrentar la nueva era en el mundo digital de las loterías, apuestas y juego online. Ocupa el cargo de tesorera de la Junta Directiva de Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado, CIBELAE, y además la representación de la subsede de CIBELAE para Centroamérica y el Caribe también. Trabaja actualmente como gerente en sistemas en tecnologías de información en la empresa multinacional Procter & Gamble. Fue ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMO, Instituto Nacional de las Mujeres. También fue candidata a la vicepresidencia de la República. Además, ocupó la Secretaría de la Mujer en el Partido Unidad Social Cristiana. Agradezco prestar con la atención y colaborar todas las preguntas en el chat, ya que al finalizar de la charla procederemos a la selección de las preguntas. Sin más, le doy la palabra a la señora Esmeralda Bridgeton.